Bienvenidos a su clase de biología, espero se encuentren muy bien y sigan teniendo todas las precauciones en casa para este proceso por el que estamos pasando. Como siempre, vamos a dar inicio a nuestra clase, sin antes agradecerles el compromiso y la responsabilidad que han tenido frente a la entrega de trabajos y actividades. Vamos a dar inicio a nuestra clase con los elementos que necesitamos para la clase del día de hoy, pues son cuaderno, cartuchera y el libro. Listo, chicos, si ya tenemos estos elementos, pues continuamos con nuestra clase y si no, pues vamos a pausar el video, buscamos los elementos, los organizamos y iniciamos. Antes de iniciar mi clase, recordemos que hablamos en la clase anterior de los caracteres. Estamos hablando específicamente de la herencia y la genética. Cuando hablamos de los caracteres, decíamos que existían caracteres hereditarios y caracteres adquiridos. Hablamos también de los caracteres era eso, que nosotros heredábamos de nuestros padres, específicamente del XX y del XY, de nuestra mamá y de nuestro papá. Entonces habían características morfológicas y fisiológicas, morfológicas como el color de los ojos, fisiológicas como el mal genio, los comportamientos, todo ese tipo de acciones que nos hacen característicos. Cuando hablamos de los caracteres hereditarios, entonces decíamos que era específicamente lo que heredábamos de nuestros padres. Entonces hablábamos específicamente de esos caracteres como el color de los ojos, el color de la piel, el color del cabello, la nariz, los labios, la estructura de las orejas. Todos estos son caracteres hereditarios, cosas que heredamos o se transmiten de generación en generación. También hablamos de los caracteres adquiridos, que son los caracteres que durante nuestra vida pueden generarse o se adquieren. Por ejemplo, cuando sufrimos un accidente y perdemos un dedo, cuando sufrimos una caída y por el mal golpe podemos perder una pierna. Entonces, todo ese tipo de situaciones que son tan complejas o nos hablan o nos generan este tipo de caracteres adquiridos, que son que no se van a volver a regenerar y nos van a hacer o se van a volver características propias de cada uno de nuestra especie. Entonces, cuando hablamos de los caracteres adquiridos, son los que se generan a lo largo de la vida por alguna enfermedad o un accidente, o alguna circunstancia de la vida que hace que perdamos algunas de este tipo de características morfológicas que se pueden observar en nosotros. Los lunares también son características hereditarias. Entonces, cuando hablamos de estas características, decimos que son todas estas cosas que heredamos de nuestros padres específicamente y nos hacen característicos o es como una característica que tenemos nosotros. Listo, chicos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Continuamos hablando específicamente de la herencia. Entonces vamos a escribir la fecha del día de hoy. Tema, ideas de la herencia, UTP 27, desempeño 1. Tema, ideas de la herencia, UTP 27, desempeño 1. ¿Listo, chicos? Tema, desempeño y UTP. No olvidemos la fecha, es muy importante porque eso nos ayuda a organizarnos. Si ya escribimos estas actividades, vamos a continuar. Entonces lo que vamos a hacer, chicos, por favor, es específicamente cerrar el cuaderno y me van a prestar atención. Vamos a hablar de las ideas de la herencia. Cuando hablamos de las ideas de la herencia, vamos a hablar específicamente de dónde surgió esto o quién nos está hablando específicamente de la herencia. Entonces vamos a empezar a hablar de la herencia desde hace desde 320 años antes de Cristo. 400 años antes de Cristo se podría decir que el filósofo Hipócrates afirmó que existía un tipo de semillas que se encontraban en el cuerpo y que se transmitían a los hijos durante la concepción, o sea, que en nuestro cuerpo existían unas semillas y esas semillas se transmitían durante la concepción. Eso fue, digamos que lo primero que se habló específicamente de herencia y se habló en Grecia en el año 320 antes de Cristo. ¿Y quién propuso esta teoría? La propuso específicamente Hipócrates, pero después aparece específicamente hacia esa misma época Aristóteles, y Aristóteles nos dice, rechazó la idea de Hipócrates. Él dice, no, o sea, lo que usted está diciendo no puede ser, porque él lo dice, puesto que observó que los hijos muchas veces heredaban características de sus abuelos y bisabuelos en vez de los padres. Entonces, Aristóteles propone o propuso que el semen masculino podía
poseía ingredientes imperfectamente mezclados y esos ingredientes imperfectamente mezclados generaban o hacían específicamente que se fueran transferidos de generaciones pasadas. Entonces, que durante la fecundación, el semen masculino y el semen femenino, que era la menstruación, se mezclaban para producir la carne y la sangre de los hijos. Esta teoría es conocida como la pangénesis. Entonces, cuando hablamos de genética en Grecia, empezamos hablando con Hipócrates y terminamos hablando con Aristóteles. Ellos dos plantean pues que uno plantea que las semillas se encontraban en el cuerpo y finalmente Aristóteles dice no, que eso era, o sea, que lo que había era en el semen características masculinas, en el semen habían ingredientes mezclados de los abuelos y los bisabuelos y que esas mezclas que existían ahí al momento de la fecundación se mezclaban con la menstruación y producían la carne y la sangre de los hijos, a lo que llamó pangénesis. Entonces hablamos de la genética en Grecia y hablamos específicamente de la genética en Grecia desde la pangénesis. Es una teoría que ha tomado mucho peso específicamente, pues ya que en su época tomó mucho peso, perdón, pues ya que se decía pues que Aristóteles era como el padre en esa época y todo lo que decía él pues podría ser verdad. Después, hacia 1668 aparece específicamente la teoría del preformismo. La teoría del preformismo nos habla específicamente eh, de es una teoría, digamos, lo que muy importante. La teoría del preformismo nos habla del desarrollo de un embrión. No es más que el crecimiento de un organismo que ya estaba preformado. Cuando nos habla la teoría del preformismo, eh, esa teoría, digámoslo así, que se propuso hacia el siglo XVII más o menos, hacia el siglo XVII, pero es una teoría que toma fuerza hacia 1680. Nosotros observamos acá una estructura. Resulta que hacia 1680 aparece un científico irlandés, Anthony Van Leeuwen. Él propone o observa el semen en pequeñas estructuras móviles a las que llamó animalucos. ¿Qué pasa con Anthony Van? Pues Anthony Van era un científico, era un irlandés con mucha plata, era mercader, después se volvió como filósofo. Entonces, el que propuso, él resulta que creó como las primeras estructuras de los microscopios, creó como una estructura, una casillita con unas lupas y entonces lo que hacía era cambiar. Entonces él empezó a observar muchas cosas a su alrededor. Se dice que él no publicó específicamente que lo primero que observó fue su semen, pues porque en esa época hablar de eso era prohibido, entonces se dice que lo dijo, no, hay microorganismos y podemos encontrar microorganismos, pero él no dice que observó el semen. Tiempo después es que se descubre que él habla o fue el que habló como específicamente fue la primera persona que observó como tal el semen. Resulta que en este semen, pues él observó pequeñas estructuras móviles a las que llamó animalculos. Los animalculos específicamente son lo que nosotros conocemos en este momento como espermatozoides. Posteriormente, muchos científicos aseguraron que en el interior de estos se encontraban pequeños hombrecitos, a los que homo, homo, homónculos. Los homónculos son específicamente los que se desarrollaban en el proceso de fecundación durante un proceso de embarazo. Entonces aquí, no sé si alcanzan a observar, está el espermatozoide y acá se veían los dos pequeños hombrecitos. Aquí se los puse más. Entonces, hablan mucho, o sea, se habla de muchas cosas de la herencia desde las concepciones que tenían estos filósofos. Pero cuando hablamos de la teoría del preformismo, pues decimos que el primero que habló del preformismo preformado fue Anthony Van. Anthony Van lo puede hacer pues gracias a sus microscopios o estructuras que generó. Hacia el siglo, específicamente hacia el siglo XVII, digamos que es una de las teorías más modernas, se habla de la teoría de la epigénesis. La teoría de la epigénesis específicamente fue una corriente de pensamiento que se opuso al preformismo.
Entonces ellos como que respetan y dicen, no, o sea, en el semen no pueden existir pequeños hombrecitos, o el semen pues no es lo que ustedes piensan. Y a partir de eso, ellos sostenían que el embrión estaba formado por una mezcla casi homogénea de sustancias paternas y maternas. Entonces ellos dicen, no, el embrión es una mezcla de sustancias de la mamá y del papá. Todas estas sustancias están contenidas en espermatozoides y en el óvulo respectivamente. Y durante la fecundación se mezclaban y empezaban eh, a diferenciarse, produciendo distintos órganos para el nuevo individuo. Durante el siglo XVII hablamos de Louis George. Él propuso la existencia de moléculas orgánicas incorruptibles que constituían a los seres vivos y que se unían durante el proceso de formación del embrión. Entonces es como el primer científico que habla específicamente de moléculas orgánicas y dice, bueno, los seres vivos están constituidos y se forman a partir de estas moléculas orgánicas. Entonces, todo este proceso o toda esta existencia de estas moléculas eh, nos hablan y nos empiezan a dar como una luz de lo que es específicamente las ideas de la herencia. Entonces, aquí nos hablan de un óvulo, nos hablan de un espermatozoide, que está esto, los constituye el hombre y la mujer específicamente. A esta teoría le llaman la teoría de la epigénesis. Y hacia el año 1868, perdón, aquí me quedo, hacia el año 1600, 1868, perdón, hacia el año 1868 aparece la famosa teoría evolucionista, cambiar y generar otra. El naturalista inglés Charles Darwin planteó que una especie podía cambiar y generar otra y se preguntó quién aporta toda la información que hace posible que las especies cambien y se acumulen y evolucionen una de la otra. Darwin retoma ideas de la pantenogénesis, específicamente, toma ideas de la epigénesis y él empieza a investigar por qué las especies empiezan a cambiar. Él hace un viaje por toda América, él sale de España, de Italia, de Francia, y hace un viaje muy largo en barco y llega a las Islas Galápagos. En las Islas Galápagos se encuentra que animales con diferentes estructuras, como los picos, como las patas, como los cuellos, y él empieza a decir, bueno, los seres vivos empiezan a evolucionar, los seres vivos pueden estar cambiando. Entonces, hacia 1868 específicamente, afirma que habían partículas que se producían en las células y viajaban por la sangre y portaban la información para formar diferentes tejidos y órganos de un individuo, a las que llamó gémulas. Estas gémulas en las que Darwin habla específicamente, pues él lo que hace es crear su teoría de la evolución de las especies. Eh, Todavía es aceptada la teoría de la evolución de las especies y se cree que sus creencias sobre la genética, pues, o sea, se habla que las especies sí cambian, pero más no que son como la base de la genética. Entonces, específicamente cuando hablamos de las ideas de las herencias, podemos decir y podemos partir que hablamos de la herencia desde la genética en Grecia, partimos por la teoría del preformismo, después hablamos de la teoría de la epigénesis y finalmente hacia 1883 hablamos de la teoría evolucionista de Darwin. Esta teoría, de todas estas teorías, la que continuamos o la que seguimos hablando es de la teoría evolucionista, donde decimos pues que las especies cambian, pero no cambian para generar otras, sino cambian por los entornos en los que se encuentran. Entonces, aquí hablamos de la teoría de la evolución de Darwin desde el desarrollo de las especies y decimos, bueno, una especie puede cambiar durante mucho tiempo porque necesita modificar su mecanismo para obtener alimento. O las jirafas tienen el cuello largo porque cuando surgieron tenían que generar nuevos seres vivos con características para poder alimentarse. Entonces, cuando hablamos de la teoría evolucionista de Darwin, es muy interesante porque él dice que las especies tienen que evolucionar y tienen que cambiar. A Darwin lo tildan de loco porque él también propone la teoría de la evolución del hombre. Observamos acá y dice, bueno, nosotros evolucionamos de un Homo sapiens, de un mono,
Y pues este mono empezó a evolucionar y a cambiar hasta generar una nueva especie. Fue muy criticado por la iglesia, lo tildaron de loco, se le burlaron, le hicieron lo que ustedes ahora conocen como memes. En esa época eran como carteles y le hicieron muchos burlas frente a su teoría de la evolución. Entonces, cuando hablamos de Darwin es muy importante en todas las ideas de la herencia porque él dice, bueno, si nosotros heredamos cosas, pero de eso también puede ir cambiando. Y puede ir cambiando porque por el entorno donde se encuentran y se desarrollan, chicos. Entonces, cuando hablamos de las ideas de la herencia, es muy importante por todos los cambios que se dan a partir para generar un ser vivo. ¿Listo, chicos? Esta es como la idea general de la herencia. Partimos en Grecia y terminamos con Darwin y su teoría evolucionista, ¿vale, chicos? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues me van a construir la línea del tiempo en su cuaderno sobre la herencia. Quiero que se dirijan al botón de tareas. En el botón de tareas van a encontrar específicamente asignada el trabajo para entregar. ¿Listo, chicos? Cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden comunicar. Estaré muy atenta para ayudarles y colaborarles. Por favor, no olviden que esto se va a entregar por el botón de tareas. No se reciben por comunicados, todo se recibe por el botón de tareas. Entonces, por favor, van al botón de tareas y verifican qué tienen que realizar. Espero sigan cuidándose. Un abracito y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, chicos, por estar muy atentos como siempre. Un abrazo.